Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición estar aquí. Vamos a orar. Señor, gracias por llamarnos a predicar tu palabra. A nosotros, seres pecadores, tú nos has encomendado predicar el evangelio. Tú nos has encomendado anunciar, proclamar tu palabra. No somos quienes para tomar tu palabra santa en nuestros labios. Pero Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, su poder, su fortaleza, su sabiduría obre en esta mañana en cada uno de nosotros. Venimos aquí con enfermedad, con debilidad, con problemas familiares, problemas personales, muchos cansados, otros estresados, con ansiedad. Pero Señor, en esta mañana descansamos en tu poder, en que tú nos sostienes. Muévete de una manera muy especial en este culto, en lo que resta de este culto. Enséñanos, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Para que ustedes vean, hermanos, lo que decía el hermano José Manuel, de que el hermano Amós está haciendo oficio y abueleando. Yo le mandé una foto a Joelito. Si la puede agrandar, miren que está él ahí. Entonces miren el cuadre que él coge. No sabemos, el Señor que está al lado se quedó como si tal cosa. Pero para que ustedes lo vean ahí abueleando con una de las nietas. Y miren, esa estatua se me parece a un señor del pueblo. Qué bueno, en eso está el hermano Amós, que aproveche. Eso es lo que nos queda ya a nosotros, hermano. El trabajo en las cosas del Señor y la familia. Abuelear. Qué bueno, gracias, hermano. Hermano, quiero dar un pequeño testimonio. Voy a tratar de que sea pequeño. Yo nunca he sabido hablar poco. Antes de la predicación. Yo sabía que en algún momento el cambiar el apellido me iba a traer algún inconveniente en algún papeleo. Por eso procuré con tiempo arreglar acta de matrimonio, acta de nacimiento de los hijos, tener mi acta de nacimiento ya con el apellido, cédula nueva, todo, para no dejarle un problema a la familia. El asunto es que ustedes saben de la pensión con que me favoreció el Estado, y un amigo y hermano me ofrece llevarme a la regional de la Dirección de Pensiones en La Romana para no tener que ir a la capital. Bueno, llegamos allá, comienzan a atenderme, hay un problema. El departamento legal de la Dirección de Pensiones dice que hay un problema entre el apellido de mi cédula y el del padrón de la Junta. Yo llamo a una persona que me dijo, usted va allá y cualquier cosa me llama. Y yo llamo a la persona y la persona comienza a hablar allá con el departamento legal en Santo Domingo. Y me dice, bueno, mira, Silvestre, hay un problemita porque es que nosotros trabajamos con el padrón de la Junta. Hermanos, ese padrón tiene la foto vieja. Es más, esa es la cédula que dice soltero. Ese es el padrón que tienen allá ellos en la Dirección de Pensiones, porque ellos no tienen el padrón nuevo de la Junta. ¿Cuál era el proceso? Venir a Atomayor, buscar una certificación o una copia del oficio en donde se autorizaba el cambio de apellido, ir a la capital a llevar eso, a ver en cuántos meses autorizaban a que yo comenzara a cobrar esa pensión. Dios es bueno. Yo llamo a la persona. La anterior presidenta del Círculo de Locutores es la asistente personal del director de pensiones. Y ella es loca con los locutores de Atomayor, y yo la llamo y ella comienza a hacer trámites. Bueno, la persona que me llevó a La Romana me regaló el viaje. Me dice que vamos a visitar unas hermanas que tienen La Romana, a 2 esquinas de la oficina de la Dirección de Pensiones. Bueno, estamos ahí. Cuando salimos, que ya venimos para Atomayor, estamos a una esquina de la Dirección de Pensiones, me llama y me dice, si usted todavía no ha llegado a Atomayor, devuélvase para que vaya y firme, que ya eso está resuelto.
Wow. Yo le dije, no, no hemos salido de Romana todavía, estamos a una esquina. Es más, estamos llegando a la oficina. Dice, pues vaya firme. Ella les dijo, porque ella me llamó y me puso a oír, ella les dijo, ¿ustedes se imaginan ese señor que ha viajado de Atomayor a la Romana, que trabaja en una emisora que se oye en el este entero, vaya y se queje en la emisora? ¿Usted sabe el daño que eso le hace a este gobierno? Cuando yo llego a la oficina me hace la muchacha, me dice, deme su cédula y las 2 fotos. Y hermano, tengo que esperar 2 o 3 meses para comenzar a cobrar, así que el que estaba esperando algo no hay nada. Pero para que ustedes vean lo que hace el Señor, hermanos, eso se resolvió en menos de 1 hora. Pero eso era un asunto de yo tener que ir a la junta. Yo dije, bueno, si hay que dar tanto bolillo, que se queden con la pensión, porque el Señor tiene 62 años manteniéndome. Pero eso sirve para que por lo menos Blanca coma queso Gouda de vez en cuando y cosas así. Entonces, bueno, está bien. Pero hermanos, el Señor es maravilloso. ¿Cómo resolvió eso? Ella dijo, si usted no me hubiera tenido aquí, a usted le hubieran puesto a dar muchas vueltas. Realmente el Señor la tiene a ella ahí. Porque hay unos locutores que incluso, locutores que les ha dado ACB, que van a tener que mandar un personal a sus casas, porque ellos no pueden viajar ni a la capital ni a ninguna de esas regionales. Eso es una bendición. Gracias al Señor. Ahora, con respecto al mensaje, yo no sé si usted vio en el grupo de WhatsApp el título del mensaje. ¿Te importa tu Biblia? ¿O te importa la Biblia? Hermano, hermana, ¿qué tú haces con esa Biblia en la mano? ¿Para qué tú tienes una Biblia? ¿Para qué tú la traes a los cultos? ¿Para qué tú viajas a veces con ella? ¿Para qué tú la llevas a retiros o a conferencias? Y hermanos, posiblemente yo sea cansón con este tema, porque este mismo año yo he predicado de ese tema, pero es que tengo una preocupación. Yo estoy viendo que los cristianos dicen creer que la Biblia es la palabra de Dios, y en lo que se llaman los artículos de fe de nuestra iglesia, dice que la Biblia es la regla de fe y práctica. O sea, la Biblia es la que reglamenta qué creemos y qué debemos hacer en nuestra vida diaria. Eso es lo que nosotros repetimos y decimos. Ahora, en nuestra vida diaria, ¿vivimos nosotros conforme a esas declaraciones que hacemos? ¿Vivimos nosotros realmente como gente que cree que la Biblia es la palabra de Dios? Yo creo que la mayoría no. La mayoría no. Yo creo que hay mucha gente llamada cristiana, gente en la iglesia, que anda con la Biblia, menciona la Biblia, pero que cree en supersticiones. Hay cristianos supersticiosos y eso no cuadra. El cristiano y supersticioso como que en la misma oración no debe ir. Pero también hay mucha gente que dice que es cristiana, anda con la Biblia, anda con un Nuevo Testamento, dice que es la palabra de Dios, pero es incrédula a lo que dice la Biblia. Hay momentos en que considera que lo que Dios dice en la Biblia como que no es así. Hermanos, una de las tácticas del diablo es hacernos creer que lo que Dios dice no es lo mejor, o que cuando Dios dice algo tiene malas intenciones. Esa es una táctica del diablo, la usó con Eva y la ha usado con la humanidad y le da resultados. Hacer que la gente desconfíe, aún muchos llamados cristianos, de lo que dice la Biblia. Y nosotros podemos predicar de 2 Timoteo 3:16,
de para qué es útil, de qué es útil, para qué es útil. Podemos hablar de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y mucha gente sale diciendo gloria a Dios y dice amén durante el culto, pero en el transcurso de su vida entre domingo y domingo vive como que esa Biblia que tiene no vale la pena. De hecho, se ha sabido de personas que el domingo tienen que soplar la Biblia para quitarle el polvo. Sale esa nube de polvo, como que estaban empañetando en mi casa. Yo sé que hay predicadores, por ejemplo, esta es la Biblia para yo predicar, a menos que vaya a hacer una consulta, no es la que yo uso para mi devocional. La que yo uso para el devocional está todo desgarrada, sucio, los bordes. ¿Te interesa, te importa tu Biblia? ¿Tu hablar es conforme a la Biblia? ¿Tu actuar es conforme a la Biblia? ¿Para qué tú tienes una Biblia? En el Salmo 19, el salmista David está hablando de la revelación de Dios. Y en este breve salmo, mire cómo son las cosas, el 19 habla de la palabra de la revelación de Dios y 100 capítulos más. El Salmo 119 es entero sobre ese tema. 19 y 119. Pero hermanos, la primera parte, los versículos 1 al 6, el salmista David está hablando de cómo Dios se revela a través de su creación. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En los versículos 1 a 6 nosotros encontramos lo que se llama la revelación general, cómo Dios se revela en su creación como un Dios sabio, un Dios todopoderoso, un Dios inmenso. Cuando usted mira la creación, usted puede aprender de Dios. Aún los que niegan la existencia de Dios reconocen que este micrófono necesitó alguien que lo inventara, alguien que lo creara. Sin embargo, todo lo que es la creación, los cielos, la tierra, la creación visible, pero aún la invisible, porque hay una creación que no vemos con los ojos físicos, no, eso salió de chepa. Una gran explosión. Yo nunca he visto una explosión que haya creado nada. Las explosiones destruyen. Pero los versículos del 7 en adelante hablan de la revelación especial de Dios, la que Él habló, la que Él inspiró, la que Él quiso que se registrara. Se le llama ley, se le llama mandamiento, se le llama precepto, se le llama estatuto. Y aquí el rey David está hablando de la revelación escrita de Dios que él conocía en ese momento. Y nosotros podemos observar en los versículos 7 al 10 las descripciones que el profeta y salmista David hace de la palabra de Dios. Y eso era de la que él conocía en ese momento. En la época en que David existió, él nunca leyó acerca de él. Los libros proféticos en su mayoría no se habían escrito, o de hecho creo que ninguno en la época en que David estaba vivo. Aún libros históricos no se habían escrito cuando David estaba vivo. Pero la palabra revelada de Dios que él conocía, él la describe aquí. Y si él está hablando de esa palabra pequeña que él conocía en ese momento, ¿cómo será toda la revelación que nosotros tenemos hoy escrita en la Biblia, cuando tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, cosas que David no conoció?
y a las que Él conoció la describe de una manera fenomenal. ¿Cómo será todo esto entonces? Hermanos, nuestra adoración a Dios y nuestro estilo de vida van a depender de lo que nosotros pensemos de este libro. Según nosotros opinemos y creamos de este libro, así vamos a pensar, hablar y conducirnos. Lo que significa que muchos de nosotros tenemos una opinión muy baja de este libro, por lo que vemos en el mundo cristiano, muy baja. De hecho, hay denominaciones que para ellos una opinión humana, un sueño de cualquiera, lo comparan a la Biblia. Tienen una opinión muy baja de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué opinaba el salmista en Salmo 19, versículos 7 al 10? Y lo que él dice del resultado en su vida en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 7? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. De hecho, hay un coro. Si el hermano Elvin lo puede cantar al final, que por cierto lo vi ahí que no usaba lente todavía, a menos que se lo hubiera quitado en el agua. Si lo puede cantar ahorita este Salmo 19, no sé si los muchachos lo ensayaron. Pero dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El mensaje es corto, hermanos, solo este papelito. El único problema que el hermano César Cáceres, cuando nos enseñó a predicar, nos dijo que escribiéramos el esqueleto aquí y el desarrollo lo tuviéramos aquí. Pero el mensaje es chiquito, hermano. Cuando aquí habla de la palabra ley, ¿a qué se está refiriendo? Ley aquí significa enseñanza. Dice que la enseñanza de Dios, de Jehová, es perfecta, sin defecto, es íntegra, es verdad. La palabra ley también se refiere a dirección. Cuando Dios dirige, lo hace de una manera perfecta. La ley de Jehová es perfecta, la enseñanza de Dios es perfecta, es íntegra, no tiene fisuras, no tiene rajaduras, no tiene cortaduras, es íntegra, es verdad. Ahora, ¿cuál dice aquí que esa ley perfecta, cuál es el resultado que dice que tiene? Que convierte el alma. Ahora, la palabra convertir es volver, que hace volver el alma a Dios. ¿Por qué es que nosotros cuando evangelizamos lo que hablamos es la palabra de Dios? Porque ella es la que puede hacer volver el corazón del hombre a Dios. Hermanos, yo puedo pararme aquí y dar mi testimonio de conversión y eso no hace convertir a nadie. Es el evangelio, es lo que dice la Biblia, y es que está el poder de Dios para cambiar, para convertir, para hacer volver el alma. Significa también cambiar, confortar, apaciguar. Hermanos, en cuántas ocasiones usted y yo nos habremos encontrado. De hecho, hermanos, les soy honesto. Este mes de julio yo he tenido grandes luchas en mi interior por muchas situaciones que hay en mi vida, familiares, porque todavía estamos viejos y nuestros hijos grandes y seguimos velando y preocupándonos, orando por nuestros hijos. La edad, la enfermedad, a mí me ha cogido ahora cuando me despierto de madrugada con recordarme de amigos que tengo más de 40 años que no veo, que no sé si están vivos. Eso es parte ya cuando uno llega a la vejez. Pero hermanos, hay situaciones que tú y yo enfrentamos en nuestras vidas que la única que nos conforta, que nos apacigua, que nos tranquiliza es la ley, es la palabra, los estatutos, la enseñanza de Dios. Hermanos, si no fuera por el poder de la palabra de Dios y el arma que usa el Espíritu Santo para santidad, para trabajar en nuestras vidas, es la ley de Jehová, es la palabra de Dios.
los estatutos, la dirección de Dios, las enseñanzas de Dios. Eso es lo que debemos usar en la consejería. Por eso nosotros los cristianos practicamos lo que se llama consejería bíblica, porque lo único que convierte, que cambia, que hace volver el alma a Dios es la palabra de Dios. Aquí es que está el poder. No son las filosofías humanas, no es el humanismo, es la ley de Jehová que es perfecta. Toda otra cosa fuera de la palabra de Dios está contaminada por el pecado del ser humano. Es producto de la mentalidad del ser humano. ¿Quiere que te diga algo? Fíjate que dice que es perfecta. Esa palabra perfecta en hebreo también significa verdad. La única verdad es la verdad de Dios. Todo lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios es mentira y es del diablo. En el mundo solo existen o la verdad de Dios o la mentira del diablo. Y todo lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios es mentira del diablo y no cambia al ser humano, a menos que sea para mal. Y no necesita cambiarnos porque nacimos pecadores. Lo único que puede cambiar el alma es la palabra de Dios, convertirla. Producir un avivamiento. Hermanos, nosotros hemos llegado a pensar en esta época que lo que necesitamos para avivar la iglesia es apelar a las emociones y a los sentimientos. No, para que haya conversión del incrédulo vuelva a Dios y para que haya un avivamiento en la iglesia es palabra de Dios, es la ley de Jehová, es Biblia. No es emocionalismo. Hay iglesias que se pasan 2 horas cantando y tocando. Y cuando viene el momento de la predicación es hacer historia de que yo me encontré con un brujo, me encontré con una bruja y le dije, el diablo, sal de ahí. Y comenzamos a contar historias que nos hemos encontrado. ¿Usted sabe quién es el protagonista? El que está contando la historia. Es Biblia para que haya almas que se vuelvan a Dios, almas que sean confortadas, almas cambiadas. Pero ¿qué dice la segunda parte? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Testimonio aquí significa declaraciones. Las declaraciones de Jehová son fieles. Fiel aquí significa estable, firme, seguro, que se puede confiar en ello. ¿Cuál es el único testimonio? ¿Cuáles son las únicas declaraciones en las cuales nosotros podemos confiar, descansar en ellas? Las de Jehová. El testimonio de Jehová es fiel. Podemos tener seguridad en que lo que Dios dice es así. Lo único firme es el testimonio de Jehová. Lo único seguro, lo único estable es el testimonio de Jehová. ¿Y sabe qué significa esta palabra fiel también en hebreo? Ayo. ¿Usted sabe lo que es un ayo? Un ayo es un sirviente que se utiliza para guiar y criar a los niños de la casa. El testimonio de Jehová es fiel, es como nuestro ayo. Es como un sirviente fiel que guía, que enseña. Es digno de confianza. Hermanos, las filosofías humanas, ¿usted sabe qué sucede con las teorías humanas y las filosofías? Bueno, el hermano Domingo Ortega es un filósofo. Él se inventa una filosofía y escribe un libro. Pero viene entonces el hermano Chávez y escribe un libro, pero los dos son filósofos. Pero entonces el libro del hermano Chávez contradice al de Domingo Ortega. Pero viene el hermano Chichi Vázquez y escribe un libro que es filósofo también, que dice que Domingo y Chávez están equivocados los dos. ¿A cuál usted le cree?
no son fieles. No son dignos de confianza las filosofías humanas. La única palabra, el único testimonio, la única declaración fiel, segura, en la cual usted puede creer con los ojos cerrados, como decimos, son los de Jehová. Y oiga, ay hermano, ¿qué efecto tiene en la vida? Dice que es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio en mente, en palabra y en acción, en lo que piensa, en lo que habla y en lo que hace al sencillo. Pero hay un problema con esta palabra sencillo. Esa palabra que se tradujo sencillo en castellano, en hebreo es tonto, estúpido. Dice que la palabra de Dios hace sabio al tonto, al bobo, al estúpido, pero también la connotación de esa palabra es el que tiene la mente abierta a toda cosa. O sea, una gente, ¿para qué sirven las puertas? En salir o entrar. Ahora, ¿deben estar las puertas todo el tiempo abiertas? No, eso es imprudencia. Entonces hay gente que tiene su mente todo el tiempo abierta para que entre todo tipo de filosofía y creencia. Su mente es como una esponja que todo lo absorbe. Bueno, pues la palabra de Dios hace sabio a la gente tonta, boba, que cree todo lo que oye y todo lo que ve, todo lo que lee. Por eso les he dicho en otras ocasiones, el que conoce la palabra de Dios, no el que simplemente la memoriza, el que medita en ella, el que la conoce, sabe más que cualquier maestro de Harvard que es incrédulo. Él sabrá de física, podrá saber quizás de historia de la humanidad, pero usted conoce a Dios y la voluntad de Dios y está preparado para la vida. Él no, él está preparado para el infierno. El cristiano menos estudiado, pero que conoce la palabra de Dios, es más sabio que el incrédulo con más títulos. Nunca se sienta al menos delante de un incrédulo de que por los títulos. Nunca. Nosotros tenemos el título más grande, siervo de Dios. Somos hijos del Altísimo. ¿Usted quiere? Ellos no tienen ese título. Y no lo pueden comprar con sus conocimientos. La palabra de Dios hace sabio al ignorante. Otro significado de sencillo es seducible. Una persona que puede ser seducida por las mentiras del diablo. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que usted tiene en las manos. Eso es lo que usted trae a los cultos. Con eso es que usted sale a evangelizar, con esa palabra. Ese libro que usted tiene en las manos es eso. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Pero ¿qué dice el versículo 8? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El mandamiento, los estatutos, la ley, la palabra, el precepto de Jehová, de Dios, dice que son rectos. Recto es bueno, razonable, derecho, conforme al carácter santo de Dios. Son rectos. Pero mire qué extraño que en una misma oración aparece recto y que esos mandamientos que son buenos, esos mandamientos que son razonables, dice que alegran el corazón. Parece extraño. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo. Hay una palabra en inglés que es woke. Nosotros vivimos en el mundo woke. Es el mundo que cree todas las teorías LGBT,
Esos son los que creen todas esas teorías que hay, ya van como por 100 sexos. Pero cuando encuentran hueso, o es de hombre o es de mujer. Yo nunca he visto hueso de que no, encontraron hueso de un transexual. Nunca he visto y no va a aparecer nunca. O encontraron hueso de un hombre o de una mujer. Entonces, hay un hombre transexual. Oiga la declaración que él da. Él dice que quiere tener un aborto. Un transexual, un hombre. Y que él va a buscar la manera de hacerse un implante de útero para después poder tener su primer aborto. Lo primero que eso es una estupidez. Él no tiene las condiciones físicas, aún le hagan una operación para eso. Pero usted ve cómo razona el mundo. Bueno, pues los preceptos de Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos, son razonables, no son estúpidos como los razonamientos estúpidos de esta humanidad. Y dice que alegran el corazón. Son mandamientos que encaminan, enrumban al ser humano en pos de la santidad. Y usted ve que dice que alegran el corazón. ¿Usted sabía que la gente tiene la creencia de que santidad y alegría no pueden estar juntos? Que una gente que le dicen santo, que vive en santidad, es una gente amargada. Que el que obedece la palabra de Dios se amarga, se vuelve loco. Ellos me decían eso, muchachos, usted vuelve loco. Hermanos, yo no sé, pero cuando usted está leyendo, estudiando, meditando en la palabra de Dios, que usted lee algunas declaraciones de Dios en su palabra, usted no tiene más que cerrar los ojos y decirle: Dios, gracias. ¿Usted no se goza con la palabra de Dios? Hay gente que para ellos la Biblia es una carga. Y no quieren que se hable mucho de Biblia ya en los cultos. Si Cristo no viene antes, la generación que se va a quedar aquí, cuando comencemos a morir lo de mi generación, no se asuste. Cuando lo de mi generación comencemos a morir, hermanos, tenemos que dejar una generación de jóvenes que amen la palabra de Dios, porque va a aparecer gente que les va a decir: pero ¿y por qué no cantamos más y predicamos menos? Porque lo que santifica la Biblia no el canto es adoración y alabanza a Dios, pero el instrumento que Dios usa es la Biblia. Pero dice que los preceptos de Jehová alegran el corazón, dan contentamiento, regocijo, producen gozo. La rectitud no tiene por qué ser sinónimo de aburrimiento. Por ejemplo, los caballeros, se hace una actividad en el campo, en una playa, jugando domino, ahí no se oye una mala palabra, pero cada vez que hay uno que de una capicúa le dé esa ficha y ¡tan, tan! Y venga el otro, y te pararon. Y le dice David: ahí hay malicia. Y pasamos el tiempo así, hermanos, sin una mala palabra, ni cosas raras, alegres. Santidad y alegría no tienen por qué ser antagónicos. Eso es una mala interpretación de la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová alegran. Pero ¿qué dice la segunda parte de ese versículo? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Precepto también es mandamiento. Puro es limpio, esclarecido. Hermanos, dice que el mandamiento de Jehová, el precepto, es puro. Puro aquí puede verse en dos sentidos. Puro que no tiene contaminación, o puro que no tiene pecado, que no hay maldad en el precepto de Jehová. Dice que es puro, es limpio, ilumina, alumbra los ojos. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo de oscuridad,
Nosotros vivimos en un mundo de tinieblas morales y espirituales. Esta humanidad dice que ve. De hecho, hubo un siglo que le llamaron el siglo de las luces. Pero esta humanidad moral y espiritualmente nunca ha tenido luz. Hay una película, yo quisiera, ojalá puedan ustedes verla. Disney no la quiso, Netflix no la quiso, creo que Amazon es la única de esas compañías que dice que la va a proyectar próximamente, creo que en septiembre. Se llama Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Hermano, para que usted vea en la oscuridad en que está el mundo, las tinieblas de este mundo. A veces nosotros pensamos en la oscuridad del mundo en función de lo sexual, en función de la delincuencia. Pero hermanos, esa es una película que está hecha en base a datos reales de un ex agente, creo que del FBI o de la CIA, que se ha dedicado a rescatar niños secuestrados para sacarle órganos y venderlos, niños secuestrados para dedicarlos a la prostitución, niños secuestrados en el mundo para dedicarlos a trabajar, nada más por la comida y un trapo de ropa. ¿Sabe usted cuál es el país donde más niños secuestran? ¿O el país que más niños secuestra? Estados Unidos. ¿Y saben de cuál país secuestran más? De México. De México los cruzan a Estados Unidos. Pero en el mundo entero a esta hora hay niños que están siendo secuestrados. Tu niño puede ser secuestrado. Este es un mundo de tinieblas y oscuridad, de gente diabólica, depravada y malvada. La palabra de Dios, el precepto de Jehová es puro, es el único que puede alumbrar los ojos, el único que nos puede dar una visión clara. Hermanos, el único que tiene un conocimiento cabal de lo que es la humanidad es Dios. A Él es que tenemos que oír para saber quiénes somos. Hermanos, tenemos que vernos en el espejo de la palabra, tenemos que ver esta humanidad en el espejo de la Biblia. Tú no eres tan bueno como tú crees, ni yo tampoco. ¿Usted sabía que nosotros tenemos una visión atrofiada e ensuciada por el pecado? A veces yo me pongo a ver con Joelito unos videos que se llaman fails, son fallos, errores que comete alguna gente. Y mirando videos, hay un señor, un motociclista que va por una carretera y hay una señal de tránsito que está sucia. Él se para, agarra agua, una botellita con agua y comienza a echarle agua y a limpiarlo. Hermano, increíble. Cuando él limpió esa señal de tránsito, se reflejaba, él se veía reflejado. La carretera, lo que le quedaba a esa señal ahí, se veía, estaba sucia. Así está la humanidad, sucia. Si nosotros queremos tener una visión correcta de nosotros mismos y del mundo, tenemos que venir a la palabra de Dios. Nuestra visión debe ser bíblica. ¿Cómo vemos el matrimonio? ¿Cómo vemos la familia? ¿Cómo vemos el trabajo? ¿Cómo vemos el sexo? ¿Cómo vemos todo? Debe ser a través de la palabra de Dios, de la luz que la palabra pura de Dios proyecta. Por eso yo tengo la Biblia y por eso la leo, porque mi visión no es buena, porque dentro de mí vive un ser que es malo. Y si yo me llevo de ese ser que vive ahí, de esa vieja naturaleza, se opone a la nueva y me va a cegar. Por eso es que hay mucha gente que se llama cristiana, que tiene su visión oscurecida y está viendo el mundo no con la luz de Dios, sino de acuerdo a cómo el mundo y el diablo quiere que vean al mundo. Por eso es que hay evangélicos que no saben en qué mundo están viviendo.
Como siempre digo, hay gente que cree que todavía Balaguer es presidente. Y así hay cristianos que no saben en qué época nosotros estamos viviendo. Tenemos que pedirle a Dios que nos alumbre la visión espiritual con su palabra. ¿Usted sabe en qué mundo va a dejar viviendo sus hijos cuando muera? Usted sabe que cuando yo comparo, veo hacia dónde va el mundo conforme a lo que me dice la Biblia. Hermanos, lo que estamos viendo ahora del mundo es pequeño con lo que le espera a este mundo. Mi oración es por mi descendencia. Porque yo sé en qué mundo van a quedar viviendo mis descendientes. Ese Alancito que está ahí. Si el Señor no ha venido antes, cuando venga a llegar a tener mi edad, la gente andará sin ropa en la calle. Hermanos, tenemos que buscar visión, luz en la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La primera parte de este versículo 9 parecería como que no encaja, ¿verdad? Porque habla del temor de Jehová. ¿Qué tiene que ver el temor de Jehová con la palabra de Dios? Bueno, la palabra temor significa reverencia, respeto, el reconocer quién es Dios, quién tú eres y cómo tú debes relacionarte con Dios. Y hermanos, de la única manera que nosotros podemos darle a Dios el respeto y la reverencia que Él se merece es cuando le conocemos de acuerdo a cómo Él se revela en su palabra. Claro, viviendo en este cuerpo, usted y yo nunca le vamos a dar a Dios el respeto y la reverencia que Él merece. Podemos comenzar a hacerlo. Pero hermanos, cuando nosotros vemos cómo Él se revela a sí mismo, cuando Él en su palabra nos dice quién es Él, entonces le vamos a temer, le vamos a reverenciar. Y ese temor, que no es porque me voy para el infierno o que yo voy a respetar, a reverenciar a Dios, a adorar a Dios porque yo quiero que Él me premie. No, va a ser el verdadero temor, la verdadera reverencia, el verdadero respeto. Dice que va a ser limpio. Hay un temor a Dios que no procede del conocimiento de las sagradas escrituras. Es un conocimiento errado de Dios que proviene de la religiosidad y de nuestras imaginaciones. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, a los preceptos, a los testimonios, a los mandamientos de Dios, entonces vamos a tener un temor limpio de Jehová que permanece para siempre. No cuando estamos en el culto. Cuando yo conozco a Dios como Él se revela en su palabra, yo le voy a temer donde quiera que yo esté, con quien quiera que yo esté. Porque el temor a Dios que no procede de un conocimiento correcto de su palabra, de su ley, de sus mandamientos, me lleva a ser fariseo. En donde yo soy cristiano y adoro a Dios aquí, supuestamente, y el resto de la semana, entre un domingo y otro, yo vivo como me da la gana. El temor de Jehová, que es producto del conocimiento de Dios, como Él se muestra, se revela en las Sagradas Escrituras, permanece, persiste, es algo firme. No importa la época y las circunstancias. Que en algún momento pecamos, sí, pero recurrimos a la cruz de Cristo. Un verdadero temor es limpio. Pero ¿qué dice la segunda parte? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Juicio aquí significa decisión, decreto, estatuto,
veredicto. Y dice el versículo que los estatutos, los juicios, las decisiones de Jehová son verdad, todos justos, son puros y moralmente derechos. Por eso yo les decía que un problema muchas veces de nosotros es que pensamos que Dios tiene malas intenciones. Dios no tiene malas intenciones. El problema no es de Dios, el problema es nuestro. Es nuestro. ¿En qué dice Dios que debe gloriarse una persona? En entenderle y conocerle que Él es Dios. Y no se ve enorgullecer, porque si el Espíritu Santo no nos enseña, no le vamos a conocer. Pero dice aquí que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios no tiene malas intenciones. Dios es moralmente puro, 3 veces santo, santísimo. Sus decisiones. Yo recuerdo predicaciones del ya fallecido Charles Stanley. El pastor Charles Stanley tenía un dicho: obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. Haz lo que Dios dice y déjale a Él los resultados. El asunto es que nosotros queremos controlar los resultados. Hermanos, lo que Dios dice, lo que Dios establece es verdad. El padre de la mentira es el diablo. Dios aborrece la mentira porque esa es una característica del diablo. El inventor de la mentira es Satanás. Dios es un Dios de verdad. Los juicios de Dios, las decisiones de Dios, el decreto de Dios es verdad. Y esto significa que es firme, es seguro, es fiel, es cierto lo que Él dice. El problema no es lo que dice la Biblia, es lo que nos gusta a nosotros. Que el problema es que a la vieja naturaleza, a esa naturaleza caída y pecaminosa, le gusta lo contrario que a Dios. Ese es el problema. No es Dios el problema. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, rectos, puros. Lo que dice la Biblia que tú y yo debemos pensar y hacer y hablar, eso es bueno. Es bueno. Es lo que moralmente debe ser, porque la moral, aunque la humanidad establece sus reglas morales, pero la verdadera moralidad la establece Dios y se llama santidad, no el moralismo humano. Dios es justo, sus juicios, sus veredictos, sus decisiones, sus decretos son justos, son puros, son firmes, son fieles. Hay mucha gente que lee cosas en la Biblia y se cuestiona, dice, pero ¿y por qué Dios hizo eso? Porque eso era lo justo, eso era lo correcto, eso era lo bueno, eso era lo que había que hacer. La decisión que Dios toma, ya sea con Israel, con la iglesia, con el mundo, eso era lo que había que hacer. El que sabe qué es lo que hay que hacer es Dios. Nosotros a veces no sabemos ni qué ropa ponernos. Y si no, pregúntele a gente que está media hora probándose ropa, a ver con cuál es que va a venir al culto. Yo mismo hoy en la mañana me puse un par de zapatos y le dije a Blanca, ay no, yo me voy con mis zapatos viejos. Y me dice ella, pero se te ven cenizo cuando tú te subes. Le digo, bueno, porque me quedan cómodos. Usted ve que hasta poniéndome los zapatos yo no sabía con cuál era que iba a venir hoy en la mañana. Entonces a veces creemos que somos los papaupas de la matica. No, hermanos. Las decisiones de Jehová, sus juicios, sus decretos, esos son los que son verdad y son justos. Eso es lo que va, lo que Dios dice. Nosotros a veces somos como los toros.
El toro baja la cabeza y cierra los ojos y rasca la tierra y arranca por ahí. La vaca, ajá. Ustedes dos que tienen vaca, la vaca hace así, para la cabeza. La vaca sabe para dónde va, el toro no. Nosotros somos como los toros. Nosotros a veces, señores, usted sabe lo que es una gente apostando dinero, perdiendo millones en una maquinita que hay que darle una manigueta. ¿Usted sabe lo que usted dice? Que echarle dinero a una maquinita y bajar una manigueta de que a ver si salen tres cosas iguales. Y sale la primera, la segunda es igual a la primera, la tercera. Hay que ser tonto. No sé si les había dicho, pero hubo un amigo una vez que se molestó conmigo porque él entendió lo que yo le dije. Dice, wow, uno trabaja y lo que uno gana no le da para nada. Es verdad, hay gente que trabaja mucho y gana poco. Esa gente que trabaja en la calle, eso da pena. Entonces yo le dije cuánto ganaba en ese momento. Mi esposa, 3 hijos, pagando alquiler. Me dijo, no, pero tú estás jugando, eso no es verdad. Le digo, sí, lo que pasa es que yo ni bebo romo ni busco mujeres. Porque él bebía romo y buscaba mujeres. Y una vez hizo así, se me puso serio y a lo poco se fue. Hermano, lo que Dios dice es así. Es a Dios a quien hay que hacerle caso. Es a Dios a quien hay que hacerle caso. Los juicios de Dios, el precepto, el mandamiento de Jehová son verdad. Todos justos, buenos, rectos, derechos. La humanidad quiere torcernos. Mientras Dios dice en su palabra que hay que vestir con pudor y modestia, el mundo dice, pero suéltate otro botón. Porque tú tienes un pecho tan bonito. Pero cógele un chin más ese ruedo. Enseña esas piernas, mujer. Y a los hombres entonces le dice, anda con franelita sin manga. Anda en bermuda, que desde que se sientan en una casa ajena están retratando a todo el mundo. Es Dios quien dice que hay que vestir con pudor y modestia. El mundo le dice, encuérate. Lo que Dios dice es lo bueno, es lo verdadero, es lo justo. Pero para avanzar, gracias a Dios que me ha aguantado la tos. ¿Qué dice el versículo 10? Y hermanos, esto que dice el versículo 10 debe ser una realidad diaria en tu vida y en mi vida. Lo que Dios dice, lo que el salmista, como el salmista elogia la palabra de Dios, lo que él conocía en ese momento. Y hermano, cuánto más tú y yo que ya tenemos la Biblia completa. Los beneficios que produce. ¿Qué dice el versículo 10? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Dice que los mandamientos, los preceptos, los juicios, los testimonios de Dios deben ser, lo eran para el salmista. Y tú y yo que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es el que inspiró la Biblia, que es el maestro, el que dijo Cristo, que tomaría de lo de él y nos lo haría saber. La palabra de Dios para nosotros deben ser más deseables que el oro y más que mucho oro afinado. Y la palabra deseable es muy amados. La palabra de Dios debe ser muy amada por nosotros, pero también significa estimada. Hermanos, para nosotros, cuando dice aquí que es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado,
es que para nosotros la palabra de Dios, la ley de Jehová, los preceptos, los estatutos, los decretos de Dios deben ser de mayor estima que cualquier cosa material. ¿Qué es lo que aspira la gente? Yo después de viejo es que uso cosas, esto me lo regalaron en un día del pastor. Yo nunca he podido usar nada ni de oro ni de plata. De una vez me daba una alergia. Pero yo siempre quería, yo sabía que eso me iba a dar alergia, pero yo quería tener mi cadena. Y después tenía un lío rascándome y tenía que darla. Hermanos, para nosotros la palabra de Dios debe ser de mayor estima que cualquier otra cosa. Pero usted sabía que hay gente hoy llamada cristiana que se avergüenza de la palabra de Dios y quiere estar bien con los amigos, quiere estar bien con los compañeros de trabajo y no se atreve a hablar la palabra de Dios, no se atreve a mencionarla porque lo crucifican. Hoy yo veo la gente, usted tiene derecho a estudiar si es la voluntad de Dios. Yo no le digo que no, siempre le digo como le decía Blanca, busca la voluntad de Dios. No la mía, la voluntad de Dios. Pero yo veo hoy evangélicos con un afán de tener títulos y no los veo con ese mismo interés por la palabra de Dios. Hay Biblias que están casi tan limpias como cuando las compraron. A mí me encanta, vuelvo y le digo, los predicadores a veces tenemos Biblia para nuestro devocional y otra para pararnos a predicar. Pero hermano, ojalá que si tú tienes una sola, tengas que mandarla a pegar, que tengan que pegarle las hojas, que tenga el borde sucio. Una Biblia sucia en el borde significa que la abren mucho. Hay Biblia que tiene el mismo brillo dorado que cuando la compraron, porque esta yo nada más la uso aquí arriba. Yo tengo mi Biblia para devocional, es así. O sea, yo no la saco. Hermanos, para nosotros la Biblia debe ser muy amada. Y fíjese, dice que los preceptos, los mandamientos, los juicios de Jehová, dice que son dulces más que miel y que la que destila del panal. Que la palabra de Dios es más suave, que endulza más que la miel. Hermano, nuestra vida debe estar endulzada por la palabra de Dios. Hermano, la miel es buena. El hermano Félix me regaló un potecito de miel, y hermano, es 3 cucharadas al día. Esa es la receta. Yo me estoy bebiendo 3 cucharadas. De hecho, hoy en la mañana me tiré la primera. Me encanta la miel. No hay cosa, hermano, usted sabe lo que usted coger un pan de agua y usted hacerle como un caminito de miel y apretarlo bien y comerse. Eso es bueno, hermano. Me encanta. Yo hago mezclas raras. Pero hermano, para nosotros la palabra de Dios debe ser más buena que la miel que usted le eche un pan de agua. O que la melaza. Recuerdo cuando era muchacho, al lado de una vecina, se paraba un hermano de la vecina que manejaba un camión del SEA. Y eso soltaba melaza, hermano, y yo le ponía un jarro. Y yo llenaba ese jarro de melaza. Cuando ya iba un cuarto de jarro, yo estaba así ya. Bobo. Hermanos, para nosotros la palabra de Dios debe ser más agradable, más dulce, más suave que la miel, que melaza. Debe endulzar nuestro paladar, más deseable que el oro. ¿Y qué dice el salmista David en el versículo 11? Y hermanos, le voy a hacer una aclaración. Esto que yo he hablado era la mitad del mensaje. Lo que pasa es que yo lo corté. Hermanos, ¿qué dice el salmista en el versículo 11? Tu siervo es además amonestado con ellos.
en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué dice? Tu siervo, para un verdadero siervo de Dios, como se consideraba David, dice que él era amonestado con los estatutos, con los decretos, con las declaraciones, con las decisiones de Dios. Y la palabra amonestado aquí es aconsejado, advertido, enseñado. Cada uno de nosotros debe estar en la escuela de Dios, buscando el consejo de Dios. Hermano, tú tienes ansiedad, tú tienes estrés, tú tienes depresión. Lo que tú tengas, ven a la palabra de Dios. Dice que él, el salmista, decía que él era amonestado, aconsejado, enseñado, advertido por la palabra de Dios. Y si quieres consejo, ve a donde un hermano que tú sepas que te va a aconsejar con los estatutos y los decretos de Dios. Ve ahí, que te amoneste, que no te va a gustar alguna cosa que dice la Biblia. Sí, yo he leído en mi devocional la palabra de Dios, que con vergüenza he tenido que cerrar los ojos y pedir perdón. Dios a veces me ha hablado en la Biblia que hasta lágrimas se me han salido cuando yo digo, wow, pero cuánta estupidez en un solo hombre. Sí, somos advertidos, enseñados. Por ejemplo, el predicador viene aquí, el Señor viene a hablar de parte de Dios y delante de Dios trae un mensaje y tú consideras que en ese momento tú no estás pasando por esa situación. El asunto es que tú no sabes cuándo vas a pasar por esa situación y Dios ya te está advirtiendo. Presta atención a los mensajes. Presta atención a la predicación para que Dios te advierta, Dios te enseñe, Dios te aconseje, Dios te amoneste. ¿Y qué dice la segunda parte? En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué significa guardar aquí? En este caso significa atesorar, cuidar, meditar, seguir, ejecutar. Hermanos, nosotros debemos atesorar la palabra de Dios. ¿Cómo la atesoramos? Teniendo la Biblia en la casa sin ponerle la mano envuelta en papel de regalo. No, es aquí adentro. Cuando digo aquí, realmente es aquí. Es teniéndola en el corazón, en la mente, es guardándola dentro de nosotros. ¿Qué dice la misma Biblia? La palabra de Dios habite en abundancia en todos vosotros. La Biblia debe hacer su casa en nosotros. Hubo una época, no sé si todavía podríamos decir así, hubo una época en que el bautista, el que pertenecía a una iglesia bautista, era conocido por su conocimiento de la palabra de Dios. Ya las iglesias bautistas también se han ido llenando de gente que vive de emociones, de sentimientos, de caprichos, de lo que le gusta, que hay no, que hay sí, que por qué, que cómo va a ser. Yo recuerdo, creo que fue a Rafaelito, que alguien le dijo un día, estaba en una calle y le dijo, ve acá, yo quiero orar por ti. Y de que supo que Rafaelito era de la iglesia bautista, le dijo, no, está bien. Y lo dejó, lo soltó. Hermanos, el bautista ha sido conocido por ser gente de la palabra. Yo recuerdo al hermano César Cáceres, padre del hermano Amós, pastor muchos años en esta iglesia, director del colegio, director de seminario, maestro.
él decía que nosotros debemos ser conocidos como gente del libro. Del libro. Si usted tiene un solo libro y ese es el que usted estudia y usted lee, usted lo va a conocer más que cualquiera. Nosotros debemos ser gentes del libro, que lo atesoremos, lo cuidemos, meditemos en él, lo sigamos, los ejecutemos. Y mire qué interesante cómo finaliza este versículo 11, que el diablo no quiere que usted y yo conozcamos este final del versículo 11. Dice el versículo: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay que grande galardón. Grande es abundante, sin medida, y galardón es pago, compensación, resultado, premio. Hermanos, en guardar, en atesorar, en ejecutar, en seguir los estatutos, los preceptos, los mandamientos, los juicios, la ley de Jehová, hay abundante galardón y premio. El diablo no quiere que nosotros entendamos eso. El diablo quiere decirnos: no, a ti te va a ir bien si tú haces esto. Pero todo lo que tiene que ver con Satanás, su fin es muerte. Y todo lo que tiene que ver con Dios, su fin es vida eterna y vida abundante. En seguir este libro, estudiarlo, atesorarlo, obedecerlo, enseñarlo, hay grande galardón, hay premio grande. Al final nos irá bien. Algunas veces parecería que ser gente que ama, vive, cree, obedece, enseña la Biblia nos trae problemas. Sí, hermanos, en el mundo tendremos aflicción, pero tendremos gozo en medio de la aflicción y al final la vida eterna. Y vamos a reinar con el Señor cuando Él restaure su reino en cielos nuevos y tierra nueva. Y este mundo no estará por ahí en ningún lado. Y Satanás mucho menos. En guardarlos hay grande galardón. Dice la palabra de Dios: ¿en qué se mantuvo Cristo? Cristo se mantuvo viendo el galardón. Cristo se mantuvo viendo mucho más allá, al final. Él sabía lo que le esperaba cuando resucitara y ascendiera a los cielos. Lo que Cristo, igual que Abraham, igual que la gente en el Antiguo Testamento, se mantuvo viendo más allá del momento. Nosotros debemos mantenernos viendo mucho más allá que el mundo que nos rodea. Debemos estar mirando la palabra de Dios. Hay mucha gente que se llama cristiana y usted se lo he dicho muchas veces y se lo voy a repetir. Yo me he dado cuenta de lo que cree mucha gente por lo que publica en sus redes sociales. Y hay gente que publica en sus redes sociales cosas que no son de creyentes. Incluso hay cosas que son hasta contrarias a la Biblia, pero son pensamientos que encuentran en internet. Hay un actor que se llama Robin Williams, se llamaba Robin Williams, uno que sale a veces así y ponen unos pensamientos con la carita de él porque él salía en películas de comedia. Y ponen unos pensamientos con la carita de Robin Williams. Pero qué problema, Robin Williams intentó suicidarse hasta que a la tercera lo logró. Entonces, ¿cómo yo voy a publicar el pensamiento de un hombre que se ahorcó? Que lo encontraron ahorcado en Estados Unidos en su casa. Y vuelvo y digo, hay otro que se llama Morgan Freeman, que es un moreno que está lleno de pecas, tiene toda la cara llena de pecas, no de verruga.
mucho más que yo, que después de viejo me están saliendo. Morgan Freeman, ese actor norteamericano, afroamericano, salió haciendo el papel de Dios en una película y fue usado por Discovery Channel para hacer una serie documental llamada Como en busca de Dios. Y él encontraba a Dios en Mahoma, en los mahometanos, en los tibetanos, y cristianos publicando pensamientos de Robin Williams. Pero ¿cuántos versículos usted tiene en la Biblia y cuántas predicaciones usted no? Coge y publique un pensamiento, un corto, una predicación de José Manuel o de Amós o mía o del otro. O si no quiere de ninguno, publique versículos de la Biblia. Hay evangélicos que lo que publican en sus redes, aquí en búsqueda de los chelines, matándome para un día tener algo. Hermanos, el galardón, el premio está en guardar la palabra de Dios, pero el diablo nos dice, no, no es verdad. Dios no quiere lo bueno para ti. Lo bueno está en si tú haces esto. Tú ves que a ti no te gusta eso. Dios quiere que tú seas feliz. Les voy a decir un secreto después que me beba un trago de agua. Hermano, a Dios le interesa más tu santidad que tu felicidad, aunque usted no lo crea. Porque la felicidad es subjetiva. Dios quiere que tú seas santo, porque eso produce gozo, que es mucho más que la felicidad. Dios quiere la santidad del creyente. Pero entonces hay unas filosofías por ahí, dicen, pero yo soy feliz y Dios es un Dios bueno y Él quiere que yo sea feliz. Sí, hay gente que son felices cayendo la puñalada a otro y se le dan la puñalada riéndose también. Sí. En Estados Unidos hubo una organización religiosa diabólica que entraron a una fiesta y le cayeron a puñalada a todo el que estaba ahí riéndose. Seguidores de Satanás. Bueno, pues si Dios lo que quiere es que yo me ría y que sea feliz, Dios quiere tu santidad. Tu santidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, todos tus estatutos son puros, son justos, son fieles, son verdad. Oh Señor, tu ley, tu palabra debe ser para nosotros más deseable que el oro, más dulce que la miel. Señor, enséñanos a atesorar tu palabra, a valorarla, a estimarla, a apreciarla, sea muy amada por nosotros. Y que en el poder del Espíritu Santo nosotros podamos guardar tu palabra, podamos obedecerla, vivirla. Somos seres débiles. Acudimos en este momento al poder del Espíritu Santo, que Él nos dé la fortaleza. Él vive dentro de nosotros ese espíritu de poder, amor y dominio propio, de tal manera que podamos vivir una vida de santidad, que nos importe la Biblia. Oh Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús.